¿Qué tal? Bienvenidos a esta conclusión especial para usted que nos descarga en YouTube. El día de hoy hemos tenido un programa rico con Patricia Galeana y José Woldemberg. El tema de la laicidad del Estado laico se ha abordado desde distintas dimensiones. Yo creo que hay dos grandes espacios o ámbitos sobre los que vale, si me permiten, Pedro, Ciro, hacer una reflexión respecto de lo que se ha planteado en la mesa. El primero tiene que ver, si se quiere, más como una invención de convivencia social, si se me permite, en la que, pues digamos, los parámetros, los principios del Estado laico son indispensables, y este tiene que ver con la dimensión de la educación, del conocimiento científico. En ese sentido te preguntaría, Pedro, pues que nos ayudaras a hacer una especie de cierre, digámoslo así, o de reflexión conclusiva respecto de este ámbito social de la convivencia. Yo creo que este es uno de los aspectos laica que trataron los dos invitados, pero sobre todo creo que José Woldemberg se detuvo más en él y con mayor insistencia en que en los últimos años, no dijo cuántos, pero en los últimos años había una tendencia en México hacia una secularización de la cultura y secularización de las vidas privadas. Es decir, las personas rigen su vida a partir de principios que no necesariamente responden a los dogmas de una iglesia, pertenezcan o no a la misma, digamos. La convivencia social, las prácticas sociales se han vuelto más seculares y en ese sentido, pues más cercanas a la agenda de la laicidad. Pero creo que lo que vale la pena sobre todo rescatar de esta evolución, que yo también creo que es constatable, es que muchas de estas tendencias tienen que ver con el ejercicio de derechos, tienen que ver con derechos relacionados, por ejemplo, con el ámbito de la educación y la cultura, pero también derechos relacionados con la vida íntima, con la vida sexual de las personas, con la manera en la que deciden cuestiones muy trascendentes para su vida, como el número de hijos que quieren tener, el espaciamiento de los mismos y demás. Derechos todos que están contenidos en la Constitución. Yo solamente subrayaría un dato. Para que esta tendencia se siga consolidando, es importante obviamente que la sociedad recree ese tipo de prácticas y ese tipo de visiones de la privacidad y decisión de lo privado con lo que tiene que ver con las iglesias, pero también es muy importante que haya un anclaje constitucional y de políticas públicas. Es decir, si la Constitución no brinda garantías para que esta agenda laica se vaya posicionando, y si las autoridades no logran contener las tendencias de una u otra iglesia a impedir que esto suceda, entonces se puede terminar el espacio, digamos, para la laicidad, en el plano social, en el plano real de las vidas de las personas. La otra dimensión sobre la que creo que vale la pena una reflexión, y te pediría tu opinión al respecto, Ciro, es la que tiene que ver con la convivencia política, ya no digámoslo así con la convivencia de la sociedad en cuanto tal, sino con la dimensión política, es decir, no solamente lo que tiene que ver con la participación directa eventual de las iglesias, de los ministros de cultos en la esfera de decisiones del Estado, sino la que tiene que ver también específicamente con cómo se van procesando y las lógicas con las que con la que en la democracia supone el procesamiento de esas dimensiones, y allí la laicidad juega un rol importante. En efecto, yo creo que el programa, que invito a que se descargue completo y se vean las reflexiones de José Woldemberg y Patricia Galeana, nos habla de la abrumadora pertinencia y actualidad del tema desde varios lados. Uno, porque no podemos entrar a discutir el ejercicio de derechos en este México del siglo XXI, que son derechos que se pueden ejercer y que se recrean justamente en un Estado democrático, ¿no? Si no pensamos que ese Estado al mismo tiempo es laico per se, es decir, son derechos que no pueden ser alineados a una fe religiosa, a la que sea, es decir, por ejemplo, en materia de salud reproductiva, en materia de educación, en materia de libertad de pensamiento, en fin, todo eso implica una esfera de autonomía individual que no puede estar marcada por una fe. Entonces, si estos derechos van a poder ser ejercibles, pues es necesario que el Estado se ponga por encima de las doctrinas
particulares de cada una de las religiones, y por lo mismo que estas religiones no participen del ámbito de la política y no sobrecarguen el debate, ya lo decía José Woldenberg, de por sí complejo, que implica poner en juego en un proceso electoral, para no ir más lejos, distintas visiones, diagnósticos, intereses. Si sobrecargamos la política y hacemos una confrontación de fes, pues estaríamos erosionando el terreno de la convivencia civilizada. Entonces, la tolerancia, la posibilidad de una coexistencia pacífica, que es lo que hoy necesitamos quizá como nunca, ¿no? En nuestro país, implica pues la reivindicación del Estado laico. Bueno, pues si ustedes me permiten, y a manera de conclusión, creo que vale la pena reiterar la importancia de reflexionar sobre el tema, sobre todo en el contexto no solamente que ha acompañado, digámoslo así, a la sociedad mexicana en los últimos años, sino particularmente el contexto electoral que se nos viene encima y que dentro de poco verá desplegarse en toda su dimensión las campañas, las precampañas y las campañas electorales. No hay que olvidarnos, como se señalaba en el programa, que la laicidad es la precondición básica para la coexistencia pacífica y para la convivencia de distintas ideologías y la recreación cotidiana de distintas ideologías, de distintas posiciones políticas, como la historia enseña eventualmente cuando se asumen, no desde una lógica de, tolerancia recíproca, no desde una lógica de relativismo y de respeto al que está enfrente, pueden terminar en experiencias violentas, insisto, como la historia está llena de ellas. Apostemos pues al laicismo, al Estado laico, a la reivindicación del laicismo como una manera de recrear la convivencia democrática, esto es, la convivencia pacífica de los diversos.